Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Como siempre decimos, esperamos que estés bien. Es el deseo de nuestra mente y de nuestro corazón. Estamos en una etapa, o en la segunda etapa de la pandemia. No sé cuándo vas a ver este video, si en el año 2020 y pico, pero por lo que respecta a este domingo, estamos en esta nueva etapa de pandemia. Esta nueva etapa donde todo empieza a ser de nuevo angustia, temor, y donde hay muchas cosas que a veces nos condicionan, ¿no? Y hablando de condicionamientos, cuando yo era chico, había una frase que decía un conocido mío, y que hoy en día lo sigo escuchando en algunos. Por ejemplo, es: te vas a caer. Y a mí siempre me molestó esa frase. ¿Por qué? Porque decir te vas a caer es decir que realmente algo va a pasar. Entonces vos decís, pero Gustavo, que yo diga te vas a caer no hace que la otra persona se caiga. Pero recuerden que nosotros somos no solamente seres corpóreos, físicos, sino seres espirituales también, donde es muy importante lo que decimos. Aquello que decimos se manifiesta de dos formas, no solamente en nuestra psiquis, sino en el área espiritual. Por supuesto que es un ejemplo, ¿no? Cuando yo digo te vas a caer a un nene, no solamente estoy moviendo espiritualmente algo para permitir que se caiga o para hacer que se caiga, sino que estoy condicionando a esa persona a que se caiga, a que dude de sus propias fuerzas, que dude de sus propias capacidades como persona. No le estamos fortaleciendo, sino le estamos generando dudas. ¿Qué le estamos diciendo cuando le decimos te vas a caer? Le estamos diciendo vos no sos capaz, vos no podés, no te va a salir, te va a pasar lo malo. Y este te va a pasar lo malo, a mí me hace acordar a alguien, a un personaje, y voy a hacer como la sumatoria de dos sermones. No voy a unir dos sermones en un solo concepto. Dos sermones que hace tiempo ya los estuve hablando y predicando. Dice en Job, capítulo 3, versículo 25, aquello que temí me sobrevino. De nuevo, si querés conocer la historia de Job, lee el libro de Job, que es emocionante, es precioso, es una historia muy, muy linda, muy triste, pero con muchas enseñanzas, sobre todo para el día de hoy. Job vivía con su esposa, con sus hijos, era una persona exitosa. Viste que a veces se dice que los personajes de la Biblia eran todos pobres, eran personas que no tenían nada. No, Job era una persona rica, una persona con propiedades, una persona con empleados, una persona próspera y temeroso de Dios. Sin embargo, le vinieron muchas cosas malas, pero lee vos la historia a ver por qué y qué pasó. Pero hay una parte en el capítulo 3, en el versículo 25, que dice: aquello que temí me sobrevino. Entonces yo quiero hacer un análisis breve de esto. ¿Por qué? Porque haciendo un rastreo de aquello que temí en el concepto del original en que está escrito, sin entrar en tecnicismos, pero lo que nosotros hacemos un reduccionismo de aquello que temí, en el original habla sobre, el concepto es, tenía un miedo y se me ocurrió. ¿Qué significa esto? Tenía un miedo y se me ocurrió. Tenía la sensación que, y a muchos les pasa esto, cuando anda todo bien, cuando anda todo bárbaro, cuando económicamente están estables, cuando están bien de salud, cuando en la familia está todo bien, cuando llegan a un estadio, una meseta en su vida donde ya te cierra todo, como se suele decir, no pueden ser felices. No hay felicidad. Es como que algo falta, pero en realidad no falta nada. Falta ser felices con lo que uno tiene. A eso se refiere con aquello que temí. No es porque no anden las cosas bien, sino porque justamente como anda todo bien, como funciona todo bien, es la sensación que en cualquier momento va a pasar algo malo, porque esa felicidad no puede durar mucho tiempo.
Hay dos definiciones que es que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. De que nuestra cabeza siempre está pensando en lo que podría llegar a pasar o podría llegar a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar esto de que aquello que temí pasado me sobrevino hoy en día y me afecta en el futuro? Hay una frase que yo quiero compartir con ustedes que es vivir con los recuerdos temerosos del pasado que proyectamos hacia un futuro incierto. Esto sería aquello que temí me sobrevino. Es vivir con los recuerdos temerosos del pasado que proyectamos hacia un futuro incierto. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a pasar dentro de un año. No sabemos qué va a pasar dentro de 2 horas. Pero traemos esas experiencias no en un recuerdo, pero sí en sensaciones de que la cosa no siempre va a funcionar bien. Por eso tengo que abortarlas. Por eso tengo que frenarlas antes que continúen, antes que sigan. No creo que la felicidad pueda ser buena y buena para mí encima, ¿sí? Por eso dice aquello que temí me sobrevino. No es solamente cosas puntuales, temor de enfermarme, temor de quedarme sin dinero, temor, no solamente cosas puntuales, sino que el temor al temor. Aquello que temí me sobrevino. ¿Qué es lo que temí? Que algo pase. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, ahí sí hace su lista Job de la familia, las enfermedades, el quedarse sin dinero, las pestes, todo lo que le pasa, ¿sí? ¿Por qué es tan importante este versículo? Que aquello que temí me sobrevino. Porque por una cuestión casi lógica, instintiva, uno dice aquello que temí, el temor, y uno señala acá la cabeza, ¿sí? El temor se genera en nuestra mente. Así como hablamos recién de la ansiedad, que se suele decir en forma coloquial, es exceso de futuro, es el rumiar todo el tiempo cosas que pueden llegar a pasar, y esas cosas, las consecuencias que pueden llegar a tener, y esas cosas cómo nos van a afectar, cuando en realidad no está pasando nada, es simplemente que está en nuestra mente. Y nos condicionamos a lo malo, a cómo nos va a ir mal, como presuponemos que nos va a ir mal, ya actuamos de forma mala. Aquello que temí me sobrevino, pero no porque vino simplemente, sino porque me condicioné a. Es como la profecía autocumplida, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra mente? Nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros pensamientos nos guían en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Cuando nosotros le decimos a una criatura, te vas a caer, este chico ya empieza a dudar de sí mismo, ya sabe que no va a ser capaz, ya sabe que no va a poder. Entonces, su pensamiento, su estructura mental, ¿qué dice? No voy a llegar, tengo un montón de dones, el Espíritu Santo me llenó, tengo un montón de talentos naturales, pero no los pongo en práctica porque no soy capaz, porque no voy a poder, porque me voy a caer. Porque alguien, una autoridad me dijo alguna vez que me iba a pasar eso, entonces me va a pasar aquello que temí, me sobrevino. Nuestros pensamientos nos guían en lo que hacemos y en lo que no hacemos, en lo que nos condiciona, lo que no nos animamos a hacer, lo que no queremos hacer, lo que tenemos un potencial enorme para hacerlo, pero no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque tenemos ese chip que nos pusieron alguna vez de que no vamos a lograrlo. Vos que me estás mirando, tenés dones de parte de Dios, pero no los pones en práctica. ¿Por qué? Porque no te va a ir bien, eso es lo que pensás, porque no te va a salir, eso es lo que pensás, porque te van a decir que no, eso es lo que pensás, porque no sos apto, eso es lo que pensás, en vez de animarte. Tu pensamiento te condiciona. Por otro lado, nuestros pensamientos nos condicionan a proyectar el futuro, a decir voy a llegar a, voy a hacer esto, voy a apuntar y voy a seguir con mi meta. ¿Cuántas cosas proyectaste para tu vida y las frenaste? ¿Por qué? Porque otro la hizo primero. A mí me pasó hace unos años, hice un proyecto para un lugar, lo presenté y la persona que tomó ese proyecto la archivó, la guardó, ¿sí? Esto fue hace muchos años.
y como que lo ninguneó. Yo me dejé llevar por la desazón, por la tristeza, y me olvidé de eso. Una vez que pasó el tiempo, esta persona sacó ese proyecto del cajón y lo puso en marcha como propio, y creció ese lugar, creció muchísimo, y yo me quedé mal. Pero ¿qué pasa? Hubo un condicionamiento mío. Yo no me quise proyectar a futuro, yo me quedé bloqueado en que eso, como alguien me dijo que no servía, ya lo puse como que no servía. Porque mi pensamiento decía, si alguien me dice que no, es no. El otro tiene la razón. Tuve que sanar eso durante mucho tiempo. Por otro lado, nuestros pensamientos disponen a nuestro cuerpo. Eso se llama somatizar, ¿sí? Hay gente ahora en época de COVID que cuando el vecino tiene COVID, vos sabés que a mí ya me duele la cabeza, ya me parecía que algo era. O tienen que ir al colegio y ya les duele la panza. Hay muchos chicos que les duele la panza en serio. No le duele nada, que vaya. Sí, mamá, hay chicos que sí les duele la panza. Si estás mirando este video, nene, no digas eso. Igual ahora no se puede ir al colegio por unos días. Pero hay chicos que somatizan. Los herpes, enfermedades de la piel, enfermedades del pelo, que se cae el pelo, el estrés, la seborrea, la caspa. Eso es el cuerpo que está manifestando, ni hablar de otras enfermedades, quizá un poco más complejas. El cuerpo está manifestando pensamientos internos, ocultos, que tenemos archivados y guardados, que alguien quizá los puso, o por situaciones de la vida nosotros preferimos guardarlos, cerrarlos bajo llave, ocultarlos, y sin embargo se exteriorizan. Eso reprimido se exterioriza a través del cuerpo, esta somatización. Aquello que temí me sobrevino. Aquello a lo que yo le tenía miedo, que no es solamente algo puntual, sino que el tener miedo a que puede llegar a pasar algo. Si te identificás con esto que dije hace un rato, me va todo bien, pero algo va a pasar. Esto no puede andar tan bien. Y cuando dentro de muchos años pasa, viste que era así. Porque todo está en nuestra mente. Entonces, ¿cómo dejar de ser Job en ese aspecto? ¿Cómo dejar de pensar en lo malo? ¿O cómo dejar de pensar que nos puede llegar a pasar algo malo? Es el paso previo. No pensar en que nos puede pasar algo malo, sino que nos podría llegar a pasar algo malo. ¿Cómo hacer? Te invito a que leas Filipenses 4:8, que te lo sabes de memoria. Pero viste cómo estamos uniendo no solamente dos predicaciones, sino dos partes de la Biblia casi extremas. Job por un lado y Filipenses por otro, porque los dos hablan de actitudes. Habla de ciertas cuestiones, ¿no? Habla de lo verdadero, habla de lo honesto, habla de lo justo, habla de lo puro, habla de lo amable, habla cosas de buen nombre, habla de virtud, habla de cosas dignas de alabanza. Son 8 cosas que hoy en día son muy difíciles de encontrar. No busques en la televisión esto, porque no hay noticiero que hable sobre lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, que tenga virtud y sea digno de alabanza. No lo vas a encontrar. No agarres ningún diario, ninguna página de noticias en internet, porque no la hay. No la hay. Y esto nos llena, algunos le dicen de mala onda, otros dicen de mala vibra, pero te carga espiritualmente. Yo conozco una persona que decidió no mirar más noticieros. ¿Por qué? Porque vivía angustiada. Y dijo, no miro más. Y en el tratamiento que estamos haciendo fue una de esas pautas. No mires más televisión. Cambia y empezá a alimentarte de, por ejemplo, alabanzas, de la palabra de Dios. Empezá a leer. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos nos condicionan. Aquello que temí me sobrevino. Cuando yo pienso que algo malo puede llegar a venir, después el segundo paso es pensar que aquello malo que puede llegar a venir es esto. Eso está relacionado con lo que llevamos adentro, con nuestro
viejo hombre, con la vana manera de vivir. Sin embargo, cuando empezamos a cambiar nuestro chip interior, nuestro cuerpo empieza a responder de otra manera. Si hay algo en todo esto, algo verdadero, puro, honesto, amable, buen nombre, ¿qué dice la Biblia? En esto pensad. Ahora, ¿se termina todo acá? No, ¿qué sería en esto pensar? ¿Cómo puedo pensar en todo esto? Primero, el pensar es atender a eso. Para pensar en algo tengo que buscarlo. ¿Y dónde lo busco? En la palabra de Dios. ¿Dónde lo busco? En alabanzas cristianas. O en alabanzas, en alabar a Dios. No solamente lo que escucho, sino en yo alabar a Dios. En juntarme con otras personas que piensen como yo, que tengan el mismo espíritu. En esto tengo que pensar. ¿Cómo se hace? En atender ese versículo bíblico. Rumiarlo, masticarlo. Pensar todo el tiempo que ocupe lugar en mi mente. Ocupar tiempo mental. ¿Sabes qué es ocupar tiempo mental? Es justamente lo que está haciendo las malas noticias en nuestra mente. Todo es COVID, todo es inflación, todo es COVID, todo es inflación, todo es enfermedad, todo es dinero. Eso es tiempo mental, que nuestra cabeza, aunque estemos mirando otra cosa, está en nuestro interior, nuestra mente, pensando en eso. Tenemos que cambiar esto. ¿Por qué? Porque si pensamos todo el tiempo en enfermedad, que nos vamos a enfermar, que podemos enfermarnos, que podemos perder el trabajo, que podemos enfriarnos en la fe, que podemos, aquello que tememos nos va a sobrevenir, porque ya es una profecía autocumplida. ¿Por qué? Porque ya estamos declarando derrota. Entonces, no es que hay que ser 100% optimista porque no nos va a pasar nada, porque puede ser que nos pase, pero somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si Dios permite, ¿qué mejor? Acordate que una cosa es la bendición y otra cosa es la suerte. Nosotros no vivimos por suerte, vivimos bajo bendición. Y otra cosa es concentrarse en esto que tengo que pensar. ¿Sí? Levantarme a la mañana pensando en algo es pensar en eso todo el día y acostarme pensando en eso todo el tiempo, como los judíos que decían, bueno, escríbelo en tu frente, escríbelo en la palma de tu mano, escríbelo en todos lados. ¿Para qué? ¿Por qué hacían eso? Ay, qué religiosos que eran, qué ritualistas. No, son reglas mnemotécnicas. Ellos lo veían en todos lados. Cuando iban caminando veían en el otro la palabra de Dios en la frente. Y podían leerlo todo el tiempo. No tenían el teléfono como para que uno vaya todo el tiempo leyéndolo. Lo leían siempre. Entonces, ¿tenés temor? No te voy a preguntar a qué le tenés temor, sino que ya tenés temor a algo, ya es el principio de un problema. Entonces, ¿cómo hacer para no tener temor? En esto pensad. ¿En qué cosas? En lo verdadero. Qué difícil que es distinguir lo verdadero de lo mentiroso, ¿no? Pero ¿cómo se distingue lo verdadero de lo mentiroso? Anda a la palabra de Dios, que Dios te va a iluminar. Después lo honesto. Cuando uno empieza a pensar en las cosas honestas, vas a ver que tu nivel de ansiedad empieza a bajar. En lo justo. Qué lindo que es pensar en lo justo, en lo puro. Tantas impurezas que hay. Y si estás pensando en política, si estás pensando en sexualidad, es verdad. Pero dice Dios que hay que pensar en lo puro, en lo amable. Pensar en lo amable. Pero no solamente pensar en eso, sino empezar a actuar de esa forma. ¿Te imaginas empezar a actuar de forma verdadera? De forma honesta, de forma justa, de forma amable. Hacer de tu vida un buen nombre. ¿Qué significa hacer de tu vida un buen nombre? Que la gente hable bien de vos. Y si hablan mal, como dice la Biblia, que sea por mentira. Que haya virtud en tu vida. Eso ya hablamos y prediqué una vez hace unas pocas semanas sobre la virtud. Y en esto tenemos que pensar todo el tiempo cómo ser así. ¿Y cómo hacemos para pensar en esto? Cuando nos sumergimos en la presencia de Dios. Cuando mi vida está dentro de la presencia de Dios. Cuando oro, cuando ayuno. Acordate que estamos en semanas de ayuno y oración. La semana pasada hicimos ayuno por las familias de la iglesia, ¿sí? En esta semana que empieza, vamos a empezar a hacer ayuno por los matrimonios de la iglesia. Y quizá tengamos una actividad especial para los matrimonios. Pero empezar a pensar en esto, Señor, en ayuno y en oración, para volver a ese primer amor, para cambiar
nuestra vida, para que Dios cambie nuestra vida y nuestros pensamientos sean sujetos a los pies de Cristo. No sé en qué estás pensando, pero sí sé en qué tendrías que pensar. ¿Sí? ¿Dónde están tus pensamientos? Ahí donde están tus pensamientos va a estar tu corazón y va a estar tu actuar también. Entonces, si estás en tu casa ahora y estás con cierto temor, toma ese temor, sácalo. ¿Cómo? Pensando en cosas buenas. Lee de nuevo Filipenses 4:8 y cuando lo leas el Espíritu Santo te va a hablar. Hay una palabra que va a resaltar a tu vida, masticala. Busca en el diccionario, googlealo, a ver qué significa realmente, no lo que yo creo, sino qué significa realmente esa palabra. Investigá, métete y orá. Señor, vos me diste esta palabra, que yo necesito ser más amable. Haceme más amable. Gracias por la amabilidad. Señor, ¿en qué cosas mostrame yo tengo que ser amable? Eso es pensar. Eso es pensar, actuar y empezar a ponernos nosotros a los pies de Cristo en los cambios que tenemos que hacer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque vos estás con nosotros. Porque no nos guía la suerte ni la fortuna, nos guía la bendición. Porque estamos en tus manos, Señor. Y lo que pase y lo que no pase, Señor, es tu voluntad. Y en eso estamos tranquilos. Lo que tememos nos va a sobrevenir, pero como vamos a pensar bien en lo justo, lo puro, lo amable, lo honesto, y vamos a estar siempre pensando en vos, Señor, vamos a vivir una vida más plena, más tranquila, sin depresión y sin ansiedad, porque estamos viviendo el hoy, porque en tus manos está nuestro futuro, nuestro pasado y nuestro presente. En tu nombre, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Como dije recién, la invitación es para que a partir de mañana lunes hagamos ayunos y oración por los matrimonios de la iglesia. ¿Sí? Durante la semana les vamos a ir dando unos tips de qué cosa sobre los matrimonios, de en qué puntos vamos a hacer ayuno y oración por los matrimonios. ¿Sí? Pero la semana pasada fue por las familias, ahora va a ser por los matrimonios, ¿sí? Porque nos manejamos de dos maneras, no solamente la forma física, emocional, psicológica, sino también lo espiritual. Y esta batalla no es contra carne ni sangre, sino es en lo espiritual. Así que está abierta la invitación para que como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos unamos en ayuno y oración para que Dios extienda su mano de poder. Dios te bendiga mucho.